Cuando mi suegra le susurró algo al oído a mi esposo, su rostro se torció de ira. Sin previo aviso, me agarró del cabello y me dio un fuerte puñetazo en la cara. Me desplomé, aturdida y aterrada. Desesperada por ayuda, llamé a la policía. Pero cuando llegaron, me horrorizó descubrir que el oficial era amigo de mi esposo. Mi corazón se hundió cuando desestimó mis súplicas, alegando que no tenía pruebas. Con mi seguridad inmediata comprometida y sintiéndome completamente sola, supe que necesitaba un nuevo plan. Y fue entonces cuando decidí tomar el asunto en mis propias manos. Todavía recuerdo el primer día que traje a mi hija, Lily, a casa desde el hospital. La alegría era abrumadora, pero también lo era el agotamiento. Soy Isabella, tengo 30 años, y estoy tratando de adaptarme al torbellino de la maternidad. Las primeras semanas fueron una mezcla de noches sin dormir, alimentaciones interminables y tratar de lidiar con el caos que había invadido nuestra casa en Austin, Texas. La casa solía estar desordenada, con la ropa sucia amontonándose y la cocina en un constante estado de desorden. David, mi esposo, trabajaba largas horas, y yo sentía que apenas podía mantenerme a flote. Una tarde particularmente estresante, mientras luchaba por calmar el llanto de Lily, el timbre de la puerta sonó inesperadamente. Miré a mi alrededor en la desordenada casa, sintiendo una punzada de vergüenza. No había tenido la oportunidad de limpiar, y la vista de la cocina sucia solo añadía a mi estrés. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Margaret, la madre de David. Era una mujer imponente, cuya presencia exigía atención en el momento en que llegaba. Bueno, mira esto, dijo Margaret al entrar con una mirada crítica. Veo que las cosas no han mejorado mucho desde la última vez que visité. Intenté esbozar una sonrisa, pero se sintió forzada. Hola, Margaret. Estoy un poco abrumada con todo en este momento. La mirada de Margaret recorrió la sala de estar, observando los juguetes esparcidos y la pila de platos en la cocina. ¿Abrumada? Parece más bien que te has rendido. ¿Es así como piensas criar a mi nieta? Sus palabras me hirieron, pero traté de mantener la calma. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Solo que ha sido mucho para manejar. La desaprobación de Margaret era palpable. Caminó hacia la cocina y levantó una ceja al observar su estado. Este lugar es un desastre. ¿Cómo esperas manejar algo si ni siquiera puedes mantener la casa limpia? Sentí que mis mejillas se sonrojaban de humillación. El horario de trabajo de David me dejaba a cargo de todo, y aunque lo intentaba, estaba claro que no era suficiente para Margaret. La puerta principal se abrió y David entró, su rostro iluminándose al ver a su madre. Mamá. ¡Qué sorpresa! No sabía que vendrías. Margaret aprovechó la oportunidad de inmediato. David, mira esto. Tu esposa ni siquiera puede mantener la casa en orden. Es como si hubiera perdido completamente el control. El rostro de David se descompuso al mirar a su alrededor, observando el estado desordenado de nuestra casa. Isabella, tenemos que hablar de esto. Sé que las cosas son difíciles, pero tienes que priorizar mejor. Sentí un nudo apretarse en mi estómago. David, lo estoy intentando. No es tan fácil como parece. Margaret, siempre la instigadora, intervino. Ser madre implica más que solo cuidar al bebé. Se trata de responsabilidad y de manejar tu hogar. La mirada de David pasó de su madre a mí. Su expresión estaba llena de conflicto. Mamá, tal vez deberíamos ayudarla a entender lo que está en juego aquí. ¿Ayudarla a entender? La voz de Margaret se agudizó. Ella necesita aprender disciplina. No está cumpliendo con los estándares de nuestra familia. La tensión en la habitación era palpable. David, que usualmente me apoyaba, ahora me miraba con una mezcla de frustración y confusión. Isabella, tienes que ponerte las pilas. Esto no es aceptable. Antes de que pudiera responder, Margaret se acercó a David y le susurró algo al oído. El rostro de David se endureció, y me miró con una expresión indescifrable. Tal vez tengas razón, dijo con reticencia. Tal vez necesitas aprender por las malas. Sentí que mi corazón se desplomaba cuando David se acercó a mí. En un estallido de ira, me agarró del cabello y lo jaló dolorosamente. Antes de que pudiera reaccionar, me dio un fuerte puñetazo en la cara. La fuerza del golpe me dejó tambaleante, y retrocedí, sujetándome la mejilla mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Apenas podía procesar lo que acababa de suceder. El dolor era agudo, pero la sensación de traición era aún peor. Lily,
quien había estado tranquila durante la confrontación, comenzó a llorar, añadiendo aún más a mi abrumadora angustia. La desesperación se apoderó de mí, y alcancé mi teléfono, marcando el 911 con manos temblorosas. Cuando llegó el oficial de policía, esperaba algún alivio, pero mi corazón se hundió al darme cuenta de que era un viejo amigo de David. Su actitud era calmada y despectiva mientras escuchaba mi reporte. Me temo que no puedo hacer mucho sin pruebas sólidas, dijo, mirando de reojo a David. No hay suficiente aquí para actuar, estaba atónita. El oficial, que se suponía que debía ser mi aliado, estaba del lado de David, pero él me golpeó. ¿No puedes hacer nada? El oficial negó con la cabeza, sin pruebas claras, no hay nada que pueda hacer. Tal vez la próxima vez trate de reunir más evidencia antes de llamarnos. Se fue, dejándome sintiéndome aún más aislada. Miré a David, quien tenía una expresión fría e indiferente en su rostro. Margaret estaba a su lado, con una expresión de satisfacción. La sensación de traición, tanto por parte de David como del oficial, me dejó completamente sola. Cuando la puerta se cerró detrás del oficial, me derrumbé en el suelo, acunando a Lily en mis brazos. La casa, que se suponía debía ser mi hogar, ahora se sentía como una prisión. El dolor físico del golpe no era nada comparado con el tormento emocional que estaba experimentando. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi vida se había convertido en algo que no podía tolerar. Sabía que necesitaba hacer un cambio, pero el camino por delante parecía abrumador. El comportamiento de David bajo la influencia de Margaret había cruzado una línea que nunca podría deshacerse. Necesitaba encontrar una salida, no solo por mí, sino también por mi hija. En medio del caos y la desesperación, hice una promesa silenciosa. Encontraría la manera de escapar de esta pesadilla y construir una vida en la que Lily y yo pudiéramos estar seguras y ser felices. Esto era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba mi fuerza y resistencia de maneras que nunca imaginé. Los días que siguieron al ataque fueron algunos de los más difíciles que jamás había enfrentado. Estaba profundamente afectada, pero el dolor físico y emocional causado por la violencia de David fueron eclipsados por un sentimiento más fuerte, la determinación. Sabía que tenía que salir. Tenía que proteger a Lily y encontrar una forma de escapar del ambiente tóxico que David y Margaret habían creado. Pero, ¿cómo? No fue hasta unos días después que encontré un rayo de esperanza. Rachel, mi vieja amiga de la universidad, siempre había sido alguien en quien podía confiar. La contacté, con la esperanza de que pudiera ofrecerme orientación. Al principio dudé, no quería cargarla con mis problemas. Pero la desesperación me dio el coraje para llamarla. Rachel, soy Isabella. Necesito tu ayuda, dije, con la voz temblando mientras hablaba por teléfono. Las cosas se han puesto muy mal. David me golpeó. La policía no me ayudó, y tengo miedo de quedarme aquí por más tiempo. La respuesta de Rachel fue inmediata y llena de preocupación. Isabella, lo siento mucho. Soy investigadora ahora. Puedo ayudarte. Vamos a reunirnos y hablar sobre lo que necesitas. Quedamos en encontrarnos en una cafetería. Cuando entré, Rachel ya estaba allí, luciendo tan serena como siempre. Me senté frente a ella, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Rachel, con la mirada firme y enfocada. Tomé una respiración profunda. Necesito dejar a David, pero no puedo hacerlo sin pruebas de lo que está sucediendo. Necesito reunir evidencia para demostrar que su comportamiento es abusivo y que la influencia de Margaret es una gran parte de ello. Rachel asintió. Tendremos que documentar todo. ¿Tienes alguna grabación, mensajes o pruebas del abuso? Negué con la cabeza. No, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. El rostro de Rachel se suavizó con simpatía. Empezaremos por recopilar toda la evidencia que podamos. Tendremos que documentar tus interacciones con David y Margaret. Y si puedes, trata de grabar cualquier instancia de abuso o manipulación. Durante las semanas siguientes, Rachel y yo trabajamos incansablemente. Me mostró cómo usar una aplicación de grabación oculta en mi teléfono para capturar conversaciones e incidentes. Grabé llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso comencé a documentar mis interacciones diarias con David y Margaret. Tuve que ser cuidadosa para no despertar sospechas mientras hacía esto, lo cual era un reto, dado lo vigilada que me tenían. Un día,
Margaret me llamó mientras David estaba en el trabajo. Respondí el teléfono, tratando de mantener la voz firme. Hola, Margaret, Isabella, dijo, con voz cargada de condescendencia. David me dijo que has estado causando problemas. He sido muy paciente, pero está claro que necesitas que te recuerden cuál es tu lugar. Grabé toda la conversación, capturando su tono manipulador y la forma en que hablaba sobre David y sobre mí. Era perturbador escucharla socavar mis esfuerzos como madre y esposa, pero era una prueba crucial. Rachel y yo también planeamos mi eventual partida. Elaboramos una estrategia para irnos cuando David estuviera en el trabajo, asegurándonos de que no estuviera presente para detenerme. Rachel me ayudó a organizar un lugar seguro donde quedarnos temporalmente, asegurándose de que Lily y yo tuviéramos un lugar donde estar seguras una vez que nos fuéramos. Una noche, mientras yacía en la cama, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. La decisión de irme no solo se trataba de escapar del abuso físico de David, sino de liberarme del sofocante control que Margaret ejercía sobre nuestras vidas. Sabía que este paso sería peligroso y desafiante, pero tenía que hacerlo por el bien de Lily. El día de nuestra partida planeada llegó, y sentí un nudo de miedo y emoción en el estómago. Se suponía que David estaría en el trabajo, y Rachel había acordado encontrarse conmigo en la casa para ayudarme con la mudanza. Pasé la mañana empacando lo esencial, tratando de mantenerme tranquila y enfocada. Justo cuando estaba a punto de salir, recibí un mensaje de texto de Rachel: estoy afuera. ¿Estás lista? Mi corazón latía con fuerza mientras rápidamente tomaba a Lily y nuestras cosas. Eché un último vistazo a la casa que había sido tanto un hogar como una prisión. El desorden, el caos, todo simbolizaba el control y la confusión que habían plagado nuestras vidas. Con una respiración profunda, salí por la puerta, cerrándola con llave detrás de mí. Rachel y yo cargamos todo en su auto y nos dirigimos a su casa. El viaje fue tranquilo, pero lleno de alivio no expresado. Sabía que este era el comienzo de un nuevo capítulo, aunque también sabía que todavía quedaba mucho por hacer. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una pizca de esperanza. Una vez que llegamos a la casa de Rachel, sentí una ola de agotamiento invadirme. Descargamos nuestras cosas y nos instalamos. Rachel me ofreció consuelo y apoyo, recordándome que este era solo el primer paso en nuestro plan. En los días que siguieron, Rachel y yo nos enfocamos en recolectar más pruebas y preparar la siguiente fase. Sabíamos que exponer el abuso de David y la manipulación de Margaret sería crucial para nuestro caso. Estaba decidida a ver esto hasta el final, sin importar lo difícil que fuera. El apoyo de Rachel fue invaluable, y su experiencia como investigadora fue un salvavidas durante este tiempo turbulento. Juntas, nos preparamos para la crucial tarea de construir un caso sólido contra David y Margaret. Sabíamos que no bastaba con tener pruebas, teníamos que presentarlas de manera convincente y comprensible. Clasificamos el material en varios incidentes clave de abuso, manipulación por parte de Margaret y el comportamiento errático de David. Rachel me ayudó a preparar un informe detallado, resumiendo cada pieza de evidencia y su importancia. Incluimos marcas de tiempo y contexto para las grabaciones, asegurándonos de que todo fuera lo más claro y preciso posible. Era una tarea abrumadora, pero era necesaria para construir un caso fuerte. Un día, Rachel y yo nos reunimos con un abogado especializado en casos de abuso doméstico. Revisó nuestras pruebas y nos dio consejos cruciales sobre cómo proceder. Tienes un caso sólido, dijo, hojeando los documentos y escuchando las grabaciones. Pero necesitamos asegurarnos de que todo se presente de manera clara. Te ayudaré a presentar una orden de restricción y a presentar cargos. Sus palabras fueron un rayo de esperanza. Saber que teníamos apoyo legal para respaldarnos fue increíblemente tranquilizador. Trabajamos con ella para preparar la documentación necesaria y asegurarnos de que todas nuestras pruebas estuvieran en orden. El día de la audiencia en la corte llegó, y mis nervios estaban al límite. Rachel y yo entramos al juzgado cargando el peso de nuestros esfuerzos y la esperanza de justicia. El ambiente era tenso, y podía sentir la gravedad de la situación presionando sobre mí. Rachel se mantuvo a mi lado, brindándome apoyo y ánimo mientras esperábamos nuestro turno. Cuando finalmente llegó el momento de presentar nuestro caso, sentí una oleada de adrenalina y miedo. Las pruebas eran abrumadoras, y la experiencia legal de Rachel nos guió a través del proceso. Reproducimos las grabaciones,
presentamos los documentos y compartimos los testimonios de la prima de David y otros testigos. La sala del tribunal estaba en silencio mientras se desplegaban las pruebas. Pude ver la reacción del juez mientras escuchaba las grabaciones y revisaba las evidencias. Fue una experiencia estresante, pero sabía que este era el punto culminante de todo nuestro arduo trabajo. Al concluir la audiencia, la decisión del juez era inminente. Rachel y yo esperábamos ansiosamente el veredicto. Fue un tiempo tenso, pero confiaba en que las pruebas serían suficientes para asegurar un resultado positivo. Los días siguientes a la audiencia estuvieron llenos de anticipación. Finalmente, recibimos la noticia que estábamos esperando: el juez había fallado a nuestro favor. David y Margaret enfrentarían consecuencias legales por sus acciones. Fue una victoria significativa, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Rachel y yo continuamos trabajando para asegurar mi nuevo apartamento y finalizando nuestros planes. La victoria legal fue solo un paso en nuestro camino hacia la reconstrucción de una vida segura e independiente. Con el apoyo de Rachel y del sistema legal, sentí un renovado sentido de esperanza y determinación. Reflexionando sobre estos eventos, me di cuenta de que la lucha por la justicia había sido una experiencia transformadora. Había puesto a prueba mi fuerza, resiliencia y determinación. Pero con cada paso que daba, me sentía más segura de mi capacidad para superar los desafíos que una vez parecían insuperables. Con la sentencia judicial a nuestro favor, Rachel y yo sentimos una mezcla de alivio y aprensión. Las pruebas que habíamos recopilado con tanto esfuerzo habían dado sus frutos. Pero el paso final, ver a David y Margaret ser responsables de sus acciones, aún estaba por delante. Había llegado el momento de involucrar a las autoridades y asegurar que se hiciera justicia. Rachel y yo trabajamos estrechamente con nuestro abogado para coordinar con la policía. Compilamos un dossier exhaustivo de pruebas, incluidas grabaciones, mensajes de texto y declaraciones de testigos, y lo entregamos a las autoridades. La experiencia de Rachel y mis testimonios de primera mano hicieron que nuestro caso fuera lo más sólido posible. El día del arresto, mi corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. David y Margaret aún no sabían lo que venía, y yo estaba nerviosa por cómo reaccionarían. Rachel se quedó a mi lado, brindándome apoyo y ayudándome a mantenerme enfocada. La policía llegó a la casa de David y Margaret por la tarde. Observé desde la distancia, con mis emociones enredadas en una mezcla de ansiedad y anticipación. Rachel me había aconsejado mantenerme alejada de la escena por mi seguridad y para evitar cualquier confrontación directa. Desde donde estaba, pude ver que los oficiales se tomaban su tiempo mientras se acercaban a la casa. Fue una espera agonizante. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, Rachel recibió una llamada de uno de los oficiales. David y Margaret habían sido arrestados. La noticia me invadió como una oleada abrumadora. El largo y doloroso viaje hasta este punto finalmente había llegado a su clímax, y las personas que me habían atormentado ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Austin, sentí un profundo sentido de cierre. No se trataba solo de la victoria legal, sino de recuperar mi vida y afirmar mi derecho a la seguridad y el respeto. Con David y Margaret enfrentando cargos, finalmente podía comenzar a pensar en mi futuro sin la sombra de su abuso acechándome. En los días que siguieron, trabajé en acomodarme en mi nuevo apartamento con mi hija. La mudanza fue física y emocionalmente agotadora, pero también simbolizó un nuevo comienzo. Me esforcé mucho en organizar nuestra casa como un entorno pacífico y de apoyo para mi hija. Era importante para mí crear un espacio donde pudiéramos sanar y comenzar de nuevo. Rachel continuó siendo una amiga y apoyo constante. Me ayudó a navegar por las complejidades de mi nueva vida y se aseguró de que tuviera acceso a los recursos y apoyo que necesitaba. Su presencia fue un recordatorio constante de la fuerza que me había sostenido a lo largo de este calvario. El proceso legal continuó, y me mantuve al tanto de los procedimientos. Las fechas de los juicios de David y Margaret estaban fijadas, y estaba preparada para testificar si era necesario. El sistema legal se aseguraría de que respondieran por su comportamiento abusivo, y yo estaba decidida a ver el proceso hasta el final. Al mirar hacia atrás en el viaje, me di cuenta de lo increíblemente afortunada que había sido al recibir el apoyo de Rachel y del sistema legal. Su ayuda había sido instrumental para liberarme del ciclo de abuso y comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Fue un recordatorio de la importancia de la resiliencia,
el coraje y de buscar apoyo cuando se enfrenta a la adversidad. El día en que David y Margaret fueron formalmente acusados fue un momento agridulce. Sentí que se estaba haciendo justicia, pero estaba teñido por el conocimiento de que el impacto de sus acciones seguiría resonando. Sin embargo, las consecuencias legales que enfrentaban eran un paso crucial para responsabilizarlos y asegurar que no pudieran hacerle daño a nadie más. A medida que me asentaba en mi nueva vida, reflexioné sobre la fuerza que había requerido enfrentar y superar una situación tan dolorosa. El apoyo de amigos, las victorias legales y mi propia determinación habían desempeñado un papel vital en ayudarme a reconstruir mi vida. Ahora estaba en un lugar donde podía concentrarme en crear un ambiente positivo y amoroso para mi hija, libre de la sombra del abuso y la manipulación. Al final, mi viaje fue un testimonio del poder de la resiliencia y la importancia de defenderse contra el abuso. Con cada día que pasaba, me sentía más fuerte y más capaz de enfrentar el futuro con esperanza y confianza.